El anime inicia con un pequeño grupo de niños los cuales hablaban sobre la llegada de una persona de Tokio a su pueblo. Mientras hablaban de este tema y de cómo les gustaría que reclutara a uno de ellos, a lo lejos podemos ver al prota de esta historia, el cual en ese momento lo presentan como Dorotabo, aunque su nombre real es Kabane Kusaka. Por otro lado nos presentan a otro de los personajes importantes de esta historia, que sería Inugami. Básicamente él es una especie de investigador ocultista al cual le encargaron la tarea de encontrar la causa de la aparición de una gran cantidad de animales desvividos en el pueblo. Cuando llegó al chalet Kanoko, Inugami ve por primera vez a nuestro prota, el cual en lugar de estar con los niños, él se encontraba trabajando. Más tarde el detective va a las aguas termales para poder tomar un descanso del viaje. En ese momento llega Yataro, que básicamente es el hijo de la dueña. Mientras ambos platicaban, Inugami se quedó un poco intrigado sobre Dorotabo, así que decidió preguntarle sobre él. Yataro nos revela que Dorotabo es un sobrenombre que utilizan, ya que Kabane siempre regresa sucio de su trabajo y no dejan que se acerque a las personas, además de que es su primo. Por la noche el detective habló con la dueña para que ahora Dorotabo sea el encargado de atenderlo en lugar de Yataro. Este comentario hizo enojar bastante al hijo de la dueña. A la mañana siguiente, Kabane fue a llevar el desayuno al detective como le había solicitado. Inugami aprovechó ese momento para presentarse con Kabane y hablar un poco de lo que estaba pasando en el pueblo. Dorotabo, al ser de los que más trabajaba en el lugar, conocía bastante bien la situación. Básicamente lo que pasó es que algo estuvo atacando a un gran número de gallinas. Cada día después de la luna nueva, Kabane tenía que deshacerse de los restos que quedaban. Al conocer esta información, Inugami decidió esperar a la siguiente luna nueva, que sería en 5 días. Mientras llegaba ese día, Inugami ayudó a Kabane en sus diferentes tareas, sorprendiendo a las personas del lugar y provocando el enojo de Yataro. Un día, mientras estaban labrando la tierra, Inugami se quedó un poco intrigado por el collar de Kabane. Lo único que él conocía sobre esta extraña piedra es que sus padres se la dejaron antes de abandonarlo. El detective al verla de cerca se dio cuenta de que se trataba de una piedra vital, que básicamente sería una especie de piedra preciosa. Esto dejó una gran duda a Kabane, ya que parece que sus padres no lo habían abandonado. Al llegar al día de la luna nueva, Kabane estaba esperando a Inugami. Sin embargo, en ese momento llegó Yataro muy molesto con él, ya que de cierta forma creía que Kabane estaba acabando con su sueño de ir a Tokio, así que decidió atacarlo. En esta pelea nos revelan uno de los puntos más importantes del anime, ya que Yataro, al estar tan enojado, le arrebató el collar a Kabane. Esto provocó que perdiera el control y se empezó a transformar en una especie de bestia o monstruo. Al ver esto, Yataro salió corriendo y Kabane fue por su collar. En cuanto lo tocó, automáticamente regresó a ser humano. Después de esto vemos cómo Inugami encontró a Kabane un tanto triste por todo lo que había pasado. En lugar de que el detective estuviera sorprendido por la situación, Inugami nos reveló otro secreto importante. En ese momento se bajó su pantalón y nos mostró el trasero, revelando que tenía cola y que también era un monstruo. La explicación de todo esto es que desde tiempos remotos han existido criaturas en las sombras que se hacen llamar kemonos. Últimamente algunos de ellos han tenido encuentros cercanos con humanos. Kabane básicamente fue el producto de uno de estos encuentros, ya que es un hijo de una humana y un Koular, que básicamente es un demonio sin sangre. En términos de demonios, Kabane es un Hanjo. Por otro lado, Inugami nos revela que es un Bakedanuki, que como poder especial puede crear o aparecer una pistola. Después de todo esto, Inugami le explica a Kabane que la piedra que le dejaron sus padres es para evitar su sed monstruosa y su transformación. Kabane estaba preocupado ya que pensaba que él había atacado a los animales. Sin embargo, esto no fue así, ya que quien lo hizo fue otra criatura. En ese momento los dos corrieron en busca de Yataro, ya que a causa de su encuentro con Kabane, él salió corriendo. Mientras Yataro escapaba, recordó que tiempo atrás descubrió el secreto de Kabane, ya que en algún momento Yataro lo empujó a un canal, provocando que de la cabeza le empezara a salir un líquido un tanto blanco que no era sangre. Sin embargo, cuando fue a la cena, Kabane regresó como si no le hubiera pasado nada. Justamente cuando Yataro iba a ser atacado por una especie de perro zombie, llegó Inugami y Kabane a rescatarlo. Estos perros se les conoce como Koular y para eliminarlos tienes que arrancarle la cabeza. Al terminar con los perros se dieron cuenta que ellos no eran los que habían atacado a los animales. El verdadero monstruo del pueblo era un venado gigante que en cuanto los vio los atacó. Inugami con su pistola estuvo a punto de eliminarlo, sin embargo se quedó sin balas. Al ver esto, Kabane entró a la acción y de una especie de puñetazo le arrancó la cabeza. Después de este enfrentamiento, Kabane le comentó a Inugami que ya no podría regresar, ya que Yataro descubrió su secreto y lo culparían por todos los ataques. En ese momento Inugami le reveló a Kabane que la verdadera razón por la que había ido al pueblo era porque lo contrataron para eliminarlo. Básicamente su tía o la dueña de la posada conocía el secreto de Kabane desde que llegó. Por todas estas situaciones, Inugami tomó la decisión de dispararle a Kabane y pasarlo como desvivido con su tía. Kabane, después de toda esta situación, despertó en un carro, ya que hay que recordar que los Koular no son eliminados de un disparo, por lo tanto se podía regenerar sin problemas. Después de todo esto, Inugami lleva a Kabane a Tokio, donde se encuentra su agencia. En ese lugar le dio algo de ropa y conoce a dos nuevos personajes.
Por un lado tenemos a Shiki, que es un Hanjo como Kabane, y por el otro lado tenemos a Kira, que también es un kemono. Ambos son parte de la agencia. Una vez que todos están ahí, Inugami invita a Kabane a trabajar con ellos. En esta agencia se dedican a controlar la actividad de los kemonos y son, por así decirlo, un muro entre ellos y la humanidad. A este trabajo Inugami lo define como kemonólogos. La respuesta de Kabane no tiene que ser inmediata, por lo que le dan tiempo para que lo piense y mientras se puede quedar con ellos. Tanto Shiki como Akira se quedan intrigados sobre el potencial y poderes de Kabane, así que Shiki lo encara poniendo una pequeña trampa con sus hilos. En ese momento Kabane demuestra un poco de su fuerza, ya que al momento de irse se corta un poco el tobillo, sin embargo él no hace ningún gesto y vemos cómo su herida se cura bastante rápido. Más tarde la agencia de Inugami recibe un trabajo en el cual tienen que investigar un problema con una pequeña casa de la ciudad. Al llegar al lugar se dieron cuenta que tanto una familia como algunos rescatistas habían sido atacados por unos bichos llamados Tanchichu tricadavéricos. Para poder liberar a todos estos insectos necesitaban recuperar su platillo favorito, que básicamente sería un objeto que se encuentra en el centro de la habitación. El plan de Inugami era utilizar una de sus habilidades que le permitía transformar su piel en metal. Sin embargo, esto era algo tardado, por lo que necesitaba pensar en otra cosa. Quien se propuso para resolver el problema fue Shiki. Él como tal tiene la habilidad de crear telarañas muy al estilo de Spider-Man. Dentro de la habitación empezó a crear una red que en un primer momento todo parecía salir bien, sin embargo los insectos empezaron a comer la telaraña hasta tal punto que la destruyeron. El siguiente en tener un plan fue Kabane. Al ser un Koular y no tener sangre, la toxina que inyectaban los insectos no le afectaba, además de que tampoco siente dolor ni miedo. Por estas razones Kabane pudo pasar por la habitación sin ningún problema hasta recuperar el objeto que causó el ataque de los insectos. De esta forma pudieron liberar a todos y completar el trabajo que les asignaron. Más adelante Inugami explica que este tipo de insectos aparecen a causa de la culpa. Hace poco uno de los hijos pequeños que vivía en la casa que atacaron se dio cuenta que su mamá tenía unos zapatos muy desgastados, sin embargo ellos no tenían dinero para comprar unos nuevos, así que decidió robarlos. El hermano mayor al darse cuenta de esto regañó al pequeño, provocando que sintiera culpa, y de esta forma fue como aparecieron los insectos. Después de todo lo vivido, Kabane decidió quedarse a trabajar en la agencia de Inugami, ya que de esta forma podría investigar a los kemonos y conseguir más información sobre sus padres. Inugami en su oficina llamó por teléfono a quien parece ser la encargada de asignar los diferentes trabajos. En ese momento le comentó que había adoptado a un niño Hanjo bastante fuerte y con una piedra vital. Al escuchar esto, la persona que estaba en el teléfono se quedó bastante sorprendida y emocionada. Al otro día nos presentan a esta persona, la cual se trata de otra kemono de tipo Kitsune que se llama Inari y que de hecho tiene bastante poder dentro de la policía. Como parte de esta pequeña alianza que tienen, Inugami le pidió a Shiki y Akira que llevaran a Kabane con Inari para que la conociera. Al estar también relacionada con la policía, ella se encontraba como la directora en una de las comisarías. Antes de que se fueran, Inugami le entregó un pequeño amuleto a Kabane que más adelante descubriríamos de qué se trata. Una vez que los tres llegaron a la comisaría de Shinjuku, el policía encargado no los quería dejar pasar hasta que llegó Kon. Ella básicamente es otra kemono de tipo zorro. En ese momento Kon le pidió a Kabane que pasara solo, ya que Inari estaba esperando. Cuando llegó a la oficina no fue muy bien recibido, ya que lo patearon para que entrara. El objetivo de Inari con la visita de Kabane es robarle su piedra vital para producirla en masa, ya que de esta forma los kemonos no necesitan de ningún tipo de energía de los humanos para sobrevivir. Como pueden ver, esta piedra es muy preciada y con un poder bastante grande. Una vez que se quedó con la piedra, Kon le cortó la cabeza a Kabane para que este no se pudiera recuperar ni tampoco representara ningún problema, ya que conocen su potencial. Por un lado, Inari se llevó la piedra vital y por otro lado Kon se llevó la cabeza de Kabane y tenía como objetivo eliminar tanto a Shiki y a Akira. La estrategia de Kon en ese momento fue transformarse en Kabane para pasar desapercibida, sin embargo por un comentario de Shiki perdió el control, mostrando una cara de zorro y su verdadera forma. Durante el enfrentamiento que tuvieron, Kon empezó a lanzar bolas de fuego por su cola, quemando todo a su alrededor. Shiki y Akira se empezaron a preocupar por las personas que estaban ahí, sin embargo Kon les comentó que todos los humanos que pisaran la comisaría caían en un embrujo que provocaba que no piensen ni tampoco sientan nada. Después de esa explicación, Kon los siguió atacando, ya que su objetivo es eliminarlos. Shiki como medida de defensa utilizó su telaraña tanto para crear una barrera para los disparos, así como para robarle la caja que tenía Kon. Al momento que la abrieron se dieron cuenta que era la cabeza de Kabane, el cual les explicó lo que había pasado. Kon, muy enojada por esta situación, mostró otra de sus formas en la cual ahora se veía directamente como un zorro. Por otro lado, Kabane y los demás empezaron a crear un plan para derrotar a Kon. Este plan consistía en lanzar directamente la cabeza de Kabane, que bueno, no era lo que todos esperábamos, sin embargo, el ataque de Kabane terminó derrotando a Kon. Cuando terminó esta pequeña pelea se dieron cuenta que todo el fuego y todo lo que había pasado en la comisaría solo había sido una ilusión. Kabane después de esto regeneró su cuerpo al 100% y reforzó su amistad con Shiki.
Al salir de la comisaría, Inugami ya los estaba esperando. Al conocer a Inari después de tanto tiempo, sabía que algo así podría pasar. Es por eso que antes de que fueran a la comisaría, Inugami le entregó una piedra vital falsa a Kabane. Mientras que Inari pensaba que su plan había sido perfecto, la piedra se transformó en un simple amuleto. Poco después de esto recibió una llamada de Inugami donde le dijo que si vuelve a pasar algo parecido, ahora su oponente sería él. Cuando estaban en esta llamada nos mostraron que Kabane siempre había tenido su piedra, solo que en ese momento se la había comido. Al regresar a la agencia pasaron dos cosas interesantes. La primera es que nos explican que el cartel que se encuentra afuera de la agencia o negocio tiene una luz que atrae a los kemonos y a las personas bajo el control de algún kemono. De esta forma es como les llega trabajo. Mientras explicaban todo esto, Kon llegó por venganza ya que seguía obsesionada en conseguir la cabeza de Kabane. Sin embargo, por el cansancio y herida se desmayó. Cuando estaban adentro le dieron algo de comer y se recuperó un poco. En un primer momento seguía atacando a Kabane, pero Inugami la controló. Mientras pasaba todo esto, una persona llegó a la agencia. Al inicio pensaban que era un humano, sin embargo después se dieron cuenta que estaba bajo el control de un kemono. Mientras el humano estaba tomando algo en el bar de la agencia, les contó un poco de cuál sería su siguiente misión y el por qué llegó ahí. Básicamente lo que pasó es que se enamoró de una necómata que utiliza la seducción para atraer a sus víctimas. En este caso, la persona que llegó al bar ya estaba sufriendo los efectos de la posesión, ya que en cuanto vio un ratón brincó sobre él y se transformó en una especie de gato. Kabane con toda esta situación se quedó bastante intrigado por la definición de amor, ya que es algo que no conocía, así que le pidió a Inugami encargarse de esta misión, la cual consistía en encontrar al kemono del cual el humano estaba enamorado. Kon decidió ser parte de esta misión, ya que Inugami le prometió que si cumplía con el objetivo, le daría la cabeza de Kabane. Al día siguiente por la noche, Kabane, Shiki, Kon y el enamorado esperaron afuera del lugar donde trabajaba la kemono. Ahí se dieron cuenta que no se trataba de una simple persona, sino que más bien era una necómata que se transformaba en gato, la cual se llama Mao. Cuando la siguieron hasta un callejón, Kabane le dijo que estaban ahí, ya que son parte de la agencia de Inugami y que su cliente estaba enamorado de ella. En ese momento, Mao mostró su forma humana y les reveló que su objetivo es enamorar a sus clientes para que después se transformen en gatos y cumplan con sus necesidades. Es por eso que algunos de ellos todavía tienen caras de humanos. El cliente, al estar sumamente enamorado de ella, no sufrió al 100% el efecto de la seducción, y es por eso que se quedó como mitad humano y mitad gato. Sin que nadie lo esperara, Kon salió brincando del techo y capturó al gato para llevarlo con su cliente. Ahí él aprovechó el momento para confesar sus sentimientos, comentando que siempre había estado solo y no tenía ningún lazo con los humanos. Por eso no le importaría convertirse en gato para estar siempre con ella. Cuando regresaron, Inugami engañó a Kon con su recompensa, ya que transformó una naranja en la cabeza de Kabane. Al ser tan ingenua, se fue pensando que había cumplido con su objetivo. Por otro lado, Kabane pudo comprender un poco más el sentimiento del amor, dándose cuenta que las personas que más aprecia en ese momento son las de la agencia. Es por eso que decidió regalarle unos pañuelos a Inugami en forma de agradecimiento por todo lo que ha hecho por él. Al día siguiente, Akira, al sentirse un poco superado por Kabane y al recibir mucha ayuda de su parte, ha tomado la decisión de ser su aprendiz para aprender de él y para apoyarlo en sus misiones de aquí en adelante. Al ver que estaba bastante emocionado por este cambio, Inugami decidió darles una misión, la cual consistía en investigar la causa de la desaparición de algunas personas en un río que recorre Shibuya. Akira no estaba muy emocionado por esta misión, ya que le daba mucho asco este tipo de cosas, sin embargo, a pesar de todo esto, decidió ir. Cuando llegaron al río, Kabane recordó que Inugami les había comentado que la causa de los desaparecidos posiblemente fue por los habitantes nativos del lugar. Mientras avanzaban por el río, Akira habló un poco de su pasado, revelando que él es un kemono de hielo y que de hecho tiene un hermano gemelo que actualmente está buscando. La última vez que lo vio fue en una tormenta cuando estaban intentando escapar de su pueblo. Mientras Akira intentaba mostrarle su poder a Kabane, fue atacado por una de las criaturas nativas, que como pueden ver se trataba de una especie de sapo o rana gigante, la cual escapó cuando lo golpearon. Después de este pequeño enfrentamiento llegó un mapache de Inugami con una carta, en la que les confirmaba que las desapariciones son a causa de los kemonos rana, los cuales al comer carne humana habían perdido la conciencia. Para poder controlar esta situación, la única opción que tenían es eliminándolos. Junto a la carta de Inugami venía un pequeño frasco con sangre, el cual utilizaron para atraer a las ranas gigantes y de esta forma acabar con ellas. Mientras Kabane y el pequeño mapache estaban peleando, Akira entró en pánico ya que no sabía qué hacer porque él se consideraba muy débil. Al ver que uno de los kemonos había mordido a Kabane, Akira recordó las palabras de su hermano, provocando que desatara su poder y congelara a todo a su alrededor, incluyendo a Kabane. Cuando terminó esta pelea, nos revelan que el mapache verdaderamente era Inugami, el cual, aparte de ayudar a sus compañeros, también fue a hablar con una de las ranas del lugar, la cual le agradeció por todo lo que habían hecho, ya que parece que las ranas no solo atacaron a los humanos, sino que también fueron tras sus propios renacuajos. Un día, mientras Kabane estaba limpiando la agencia, vio una puerta un tanto misteriosa al final del pasillo. Recordó que Inugami le había dicho que nunca la abriera, sin embargo, como estaba limpiando, movió una de las cajas que estaba afuera, provocando que alguien lo jalara hacia adentro.
Cuando se dieron cuenta que Kabane había desaparecido y que solo quedó su trapeador en el pasillo, Inugami rápidamente fue corriendo hacia la puerta, donde descubrió que Kabane ahora era el sirviente de la persona que se encontraba dentro. Este nuevo personaje se llama Mihai y básicamente es una especie de vampiro, el cual lleva bastante tiempo en ese cuarto encargándose de todo el tema de la tecnología de la agencia. Inugami les comentó a los niños que Mihai llegó a la agencia después de que se empezó a fastidiar del mundo, ya que al ser inmortal tiene conocimientos en prácticamente todo tipo de cosas. Cuando empezó a trabajar en la agencia se metió en el mundo de los videojuegos y ya no pudo salir. Después de esta plática, Kabane regresó con Mihai ya que le había pedido que fuera su sirviente. Shiki al darse cuenta de esto se enojó, por lo que decidieron resolver sus problemas con unas fuercitas. Mihai, al ser un vampiro, pudo vencer bastante fácil tanto a Kabane así como también a Shiki. Al ser derrotado de esta forma, Kabane, mientras iba a comprar la cena, se dio cuenta que necesitaba ser mucho más fuerte para defender a las personas importantes para él. Mientras pensaba qué es lo que iba a hacer sentado en una banca, Kon cayó desde un árbol. Kabane, un poco asustado, pensó que nuevamente iba en busca de su cabeza. Sin embargo, Kon no estaba ahí por eso. Lo que pasó fue que cuando regresó con Inari, ella ya no la necesitaba, ya que tenía otro kitsune. A Kabane le pareció buena idea pedirle a Kon que peleara con él para medir su fuerza. Mientras tenían este pequeño enfrentamiento, Kabane le dio un cabezazo a Kon, lo que provocó que se pusiera a llorar ya que se consideraba muy débil. Después de su pelea, Kabane invitó a Kon a que se quedara con ellos en la agencia, sin embargo ella no quiso, por lo que Kabane le prometió que después de que llevara la cena regresaría con ella al parque. Mientras pasaba todo esto, Mihai le reveló a Inugami que Kabane, cuando habían hecho fuercitas, le lastimó la muñeca ya que es mucho más fuerte de lo que imaginaban. Mihai, al estar aburrido, decidió aceptar una misión sin la autorización de Inugami. Cuando Kabane regresó con la cena, encontró a Shiki, Akira y Mihai hablando sobre el nuevo trabajo que en un primer momento pensaron que les había asignado Inugami. Este nuevo caso consistía en investigar algunos problemas con las personas que trabajaban en una gran empresa. Antes de ir a ese lugar, Shiki les enseñó su nueva habilidad, la cual consistía en ser invisible. Cuando llegaron a la empresa, lo primero que tenían que hacer es investigar qué es lo que estaba pasando dentro, así que Shiki con su nueva habilidad y Mihai con un pequeño carro invisible entraron. Dentro de la empresa descubrieron que los trabajadores del lugar no podían renunciar, ya que en cuanto lo hacían, unas kemonos de tipo mosquito les succionaban el cerebro. De esta forma, tanto ellas comían así como los trabajadores seguían con sus labores sin que se quejaran. La realidad de la misión es que no había sido asignada por Inugami, sino que Mihai, al estar aburrido, decidió divertirse viendo cómo actuaban los niños en este trabajo. Es por eso que Inugami, mientras pasaba todo esto, estaba encerrado en un cuarto. Después de descubrir lo que pasaba dentro, Shiki decidió salir del lugar para crear un plan. Sin embargo, esta decisión no le gustó a Mihai, ya que la consideraba aburrida, así que tomó la decisión de llamar la atención con su pequeño carro, lo que provocó que las tres kemono mosquitos salieran. En un primer momento, Shiki pensó que estaba a salvo por su invisibilidad, sin embargo, una de las mosquitos siempre supo que estaba ahí, así que decidió regresar a comérselo. En ese momento, a Shiki le dio un ataque de ansiedad o nervios, lo que impidió que pudiera defenderse. Mihai, al ver esta situación, utilizó su carro para electrocutar a la mosquito, salvando a Shiki. Kabane y Akira, al estar preocupados por Shiki, decidieron entrar al edificio, encontrándose con una de las mosquitos, la cual en un primer momento parecía un tanto fuerte, sin embargo Kabane la derrotó bastante fácil. Por otro lado, Shiki todavía seguía con su ataque de pánico, así que cuando despertó la kemono no sabía qué hacer. Mihai, al ver esta situación, decidió molestar a Shiki hasta tal punto de que de un puñetazo rompió su carro. Esto provocó que se cortara el dedo y que se le quitara el miedo. Al principio la kemono mosquito pensó que Shiki había escapado, sin embargo lo que verdaderamente hizo fue ocultarse para tener una trampa. A pesar de que la mosquito utilizó una habilidad para encontrarlo, esto no fue suficiente, así que sin darse cuenta poco a poco cayó en las telarañas de Shiki hasta que la derrotó. Una vez que ya tenían a las dos kemonos capturadas, llegó el momento de enfrentar a la tercera. Cuando ella llegó, lo primero que les dijo es que se fueran y que no les haría nada si no contaban lo que vieron. Obviamente nuestro pequeño grupo se negó, por lo que la mosquito decidió que los iba a eliminar. Antes de ir por ellos y como parte de su enojo, terminó absorbiendo a sus dos hermanas. Esto provocó que tuviera un poco más de fuerza y se transformó en una especie de mosquito. Kabane, al ver esto, decidió atacarla directamente sin tener mucho éxito, ya que la kemono lo agarró de los brazos sin que se pudiera liberar. Shiki y Akira trataron de ayudar a Kabane, sin embargo no pudieron hacer nada. Por un lado, Akira no podía utilizar su habilidad de nieve y por el otro lado, Shiki fue noqueado de un golpe. Al ver esta situación, Kabane llegó a un punto de desesperación en el que tomó la decisión de romperse los brazos para liberarse, sin embargo esto no funcionó. El consejo que le dio Mihai para ganar poder en estas situaciones es que dejara de lado sus instintos humanos y que ahora le hiciera caso a sus instintos kemonos, los cuales buscaban proteger a sus amigos. Al hacer este cambio en su forma de pelear, Kabane adoptó una apariencia diferente, ya que ahora su color de pelo era rojo y su poder había aumentado bastante. De hecho, en ese momento Kabane comentó que sentía el mismo poder que cuando se transformó al momento que le quitaron su collar, solo que ahora lo podía controlar. Con esta nueva apariencia y poder, Kabane pudo derrotar fácilmente a la mosquito arrancándole los brazos.
Cuando regresó a la normalidad se dio cuenta de que la kemono todavía representaba un peligro, por lo que ahora decidió que le arrancaría las piernas. Antes de que pasara esto, Inugami pudo hablar con Kabane ya que lo habían liberado del cuarto. Lo que le dijo en ese momento fue que su trabajo ya había terminado y que no tenía por qué arrancarle las piernas ya que ese sería trabajo de Inari. Justo cuando estaban hablando de esto llegó el pequeño kitsune que había sustituido a Kon, el cual se llama Nobimaru. La tarea que él tenía en ese lugar era borrar cualquier evidencia de las kemono, por lo que poniéndoles algunos puntos en el cuerpo las quemó. Antes de irse, Nobimaru le reveló 2 secretos a Kabane. El primero de ellos es que repudiaba a Inari y el segundo, más que un secreto, fue una recomendación, ya que le dijo que tuviera bastante cuidado con Inari ya que sigue obsesionada en conseguir su piedra vital. Al llegar a la agencia, Inugami les reveló que él nunca había asignado el trabajo y que todo fue parte de lo que organizó Mihai. El justificante que Mihai utilizó en ese momento es que hizo todo esto para que ellos aumentaran su poder, ya que hasta cierto punto les había agarrado algo de cariño. No fue el mejor método, sin embargo cumplió su objetivo. Al día siguiente, Kabane recordó que había olvidado algo. Después de un tiempo se dio cuenta que dejó a Kon esperando en el parque, así que fue corriendo a buscarla. Cuando llegó, ella estaba bastante triste ya que había ido a pescar algunos cuantos peces para que los comieran juntos, sin embargo se pudrieron. Esta situación obviamente hizo sentir bastante mal a Kabane. Por otro lado, después de que Shiki despertara y de pensar en todo lo que había pasado, tomó valor para decirle a Inugami que si le podía contar todo lo que él sabía sobre sus padres, ya que anteriormente le había dicho que tenía algo de información. Para conocer lo que había pasado con sus padres, nuestro pequeño grupo de la agencia y Shiki fueron al pueblo donde creció, ya que allí es donde vivía su tío. Antes de llegar a trabajar a la agencia, Shiki se crió con él. Cuando llegaron al lugar, lo primero que hicieron fue ver algunas cosas en la tienda del pueblo. Mientras estaban ahí, a Kabane le llamó bastante la atención un libro que tenía la leyenda de Nishikigumo. Lo que cuenta esta leyenda es la historia de un niño pobre que al llegar a su casa encontró una araña comiendo de su comida. En lugar de espantarla o hacer algo, lo que le dijo es que comiera sin problema. La araña, en forma de agradecimiento, llenó su pequeña choza con telaraña dorada, la cual vendió y se volvió rico. Mientras hablaban de todo esto, llegó una pequeña niña a la tienda, la cual por un momento miró fijamente a Shiki para después salir corriendo. Después de esto llegó Inugami con el tío de Shiki, el cual se llama Tademaru. Una vez que estaban todos reunidos, fueron a un pequeño río para que platicaran sobre lo que pasó con los padres de Shiki. Una vez que llegaron ahí, Tademaru les contó que él era un humano que se dedicaba al folclorismo, que básicamente es investigar las historias de algún lugar o pueblo. De hecho, de esta forma fue como el papá de Shiki conoció a su madre, la cual se llama Kumi. Cuando leyeron la leyenda de Nishikigumo, decidieron adentrarse al pueblo para investigar dónde se encontraba esta kemono. Todo esto era algo que Shiki ya conocía, sin embargo su tío guardaba algunos cuantos secretos que le revelaría en ese lugar. Es por eso que Inugami, Akira y Kabane se fueron para dejarlos solos. Mientras Inugami y los demás comían un helado, Shiki regresó de su plática. Lamentablemente lo que le dijo su tío es que sus padres habían muerto. Shiki en un primer momento trató de actuar como si la noticia no lo hubiera afectado, sin embargo todos se dieron cuenta, dejando un ambiente un tanto raro. Por la noche, y mientras estaban en las aguas termales, llegó Nobimaru, que al verlos un poco cabizbajos los invitó a que fueran a ver las luciérnagas. En ese lugar, Shiki recordó que cuando era pequeño siempre utilizaba algunas referencias para seguir a su madre al trabajo. La última vez que lo hizo fue una situación bastante traumática para él, ya que en lugar de esperar en el bosque decidió ir al lugar donde trabajaba. Sin embargo, cuando llegó, vio a su madre sufriendo en una cama en medio de un laboratorio. Ahora que nuevamente estaban en ese lugar, Shiki decidió regresar a esa pequeña casa. Al principio tenía bastante miedo de abrir la puerta. Cuando lo hizo, lo único que vio fueron los restos de ese laboratorio. Nobimaru, al ver todo esto, recordó que Inari en algún momento investigó un caso donde en el mercado negro se empezó a vender la telaraña sanadora. Esta telaraña era un producto fabricado por un humano manipulando un kemono con el único objetivo de ganar dinero y fama. La telaraña tenía la característica especial de sanar cualquier enfermedad. Como resultado de esta investigación descubrieron que quien la fabricó fue Tademaru, así que lo pusieron en una lista negra. Shiki en ese momento recordó que cuando vio lo que le pasaba a su madre, fue golpeado en la cabeza. Al despertar, al único que vio fue a su tío, el cual le dijo que no podía ver a su madre ya que estaba enferma. Ahora que Shiki había entendido lo que pasó, fue a buscar a su tío para cobrar venganza. Mientras todo esto pasaba, Inugami fue a revelarle al tío de Shiki que le había estado impidiendo que se vendiera la telaraña dorada en el mercado negro. Esto hizo enojar bastante a Tademaru, así que sin darse cuenta admitió que él es quien la fabricaba. Al tener esta información, Inugami le preguntó a Tademaru cómo es que había fabricado esta telaraña. Al descubrir que la leyenda de Nishikigumo era verdad con la aparición de la mamá de Shiki, Tademaru se quedó con bastante intriga con la telaraña dorada. Cuando el papá de Shiki murió a causa de un accidente, descubrieron que Kumi estaba embarazada. Poco tiempo después del nacimiento de Shiki, este se enfermó, así que Kumi fue con Tademaru para que los ayudara. En ese momento la mamá de Shiki se dio cuenta que como kemono no podía ayudar a su hijo.
Tademaru al ver todo esto decidió aprovechar esta situación, así que le propuso un trato a Kumi, en el que ella tenía que ayudarle con su experimento para la creación de la telaraña dorada. El experimento consistía en reproducirse con todo tipo de kemonos, ya que la telaraña dorada la produjo un kemono mutante. En el momento en el que Shiki los había descubierto, Kumi estaba a punto de colapsar. A pesar de todo esto, Tademaru cumplió con su objetivo. Sin darse cuenta, Shiki escuchó toda la historia mediante el teléfono de Inugami, así que decidió capturar a su tío. Mientras estaban decidiendo qué hacer con él, empezaron a salir algunos monstruos. Uno de ellos, al intentar atacar a Kira, terminó mordiendo el brazo de Inugami, lo que provocó que tanto terminara siendo envenenado, así como también capturado. Sin darse cuenta, una gran cantidad de estos kemonos los terminó rodeando y liberando a Tademaru, el cual reveló que todos ellos en realidad eran el fruto de los experimentos que hizo con Kumi. Estos kemonos empezaron a replicar la voz de la mamá de Shiki hasta que terminó colapsando. Kabane al ver esta situación se enojó hasta tal punto que terminó liberando su poder de kemono. En lugar de atacar directamente a Tademaru y a las criaturas, lo primero que hizo fue apoyar a Shiki y preguntarle qué es lo que quería que hiciera. La respuesta creo que todos la sabemos, ya que le pidió que acabara con todos. Por otro lado, mientras Inugami y Akira estaban rodeados por algunos kemonos, apareció la pequeña niña que pudimos ver en el pueblo. En lugar de que los atacara, lo que hizo fue controlar a los kemonos y llevó a Inugami a un río con poderes curativos, ya que en cuanto metió su brazo se terminó recuperando. A cambio de este favor, la niña les pidió su ayuda. Kabane, al escuchar la petición de Shiki, terminó peleando con todos y cada uno de los kemonos que había en el lugar. Al principio parecía una tarea un tanto complicada, sin embargo pudo derrotar a todos sin ningún problema. Mientras decidían qué es lo que iban a hacer después de la pelea, llegó la pequeña niña junto a Inugami y Akira para preguntarle a Tademaru dónde guarda un capullo. Tademaru, al ver esta situación, trató de aprovecharse para salir bien librado, ya que mientras guardara la ubicación no le haría nada. En ese momento Inugami reveló que llevaba un año investigando y siguiendo a Tademaru, así que decidió hablarle a Mihai para preguntarle cuáles eran los lugares que más frecuentaba Tademaru. Una de las respuestas fue el monte Kinshigo, que en cuanto la niña escuchó este lugar, salió corriendo hacia ahí. En el camino se dio cuenta que el capullo que estaba buscando siempre estuvo sumergido en el río, es por eso que tenía las propiedades curativas. Antes de que se metiera al agua a buscarlo, Shiki la detuvo para ir en su lugar. Cuando se sumergió se dio cuenta que en el capullo estaba su madre, así que rápidamente fue a rescatarla. Cuando salió del agua, la niña reveló que ella era la telaraña dorada y que su nombre era Aya. Ahora que Shiki por fin había encontrado a su madre y descubierto que tenía una hermana, decidió llevarlas a un lugar más seguro con la ayuda de Inugami. Eso sí, no se fue sin antes darle un buen golpe a Tademaru. Mientras nuestro pequeño grupo se preparaba para irse, Nobimaru se escapó para terminar con su tarea, la cual consistía en eliminar a Tademaru. Al llegar a Tokio, lo primero que hicieron fue llevar a la madre de Shiki a una clínica para saber qué tan bien o mal se encontraba. En ese lugar, una viejita se encargó de cuidarla y examinarla. Parece que la razón por la que estaba inconsciente es por un tema psicológico. Por la noche todos se quedaron a dormir en ese lugar y Shiki se quedó cuidando a su madre. Aya por su lado fue a la habitación donde estaba su mamá y Shiki, sin embargo no pudo entrar ya que sentía culpa por todo lo que había pasado. Aya desde el momento en el que nació fue utilizada como un objeto por Tademaru, ya que lo único que le interesaba era el poder de la telaraña sanadora. Durante mucho tiempo ella estuvo viviendo en un sótano junto a Kumi hasta que por fin fueron rescatadas. Cuando Shiki se dio cuenta que Aya estaba fuera de la puerta, le pidió que pasara. Ella, con miedo al rechazo de su hermano, no sabía qué decir o cómo acercarse. Shiki por su parte lo único que sentía por su hermana era agradecimiento, ya que por su poder su mamá seguía viva. Mientras teníamos este bello momento entre los hermanos, Kumi despertó de su coma. Durante los siguientes días, Kabane y Akira estuvieron solos en la agencia, ya que Shiki se quedó en la clínica para cuidar a su mamá y a su hermana. Mientras estaban desayunando y sin que nadie lo esperara, Shiki regresó ya que se siente en deuda con Kabane por todo lo que le ha ayudado. Sorpresivamente, Shiki no llegó solo a la agencia, ya que venía acompañado de Aya, la cual se veía completamente diferente. En la agencia, Aya llegó a un acuerdo con Inugami, ya que ahora trabajaría en la clínica de la abuelita ayudando a los kemonos con su telaraña. Aya, después de que vio a Kabane peleando con otros kemonos, quedó completamente enamorada, así que aprovechó la visita a la agencia para pedirle que saliera con ella. Kabane, al no entender cómo es que funciona el amor, sin pensarlo le dijo que sí. Shiki, al escuchar esta noticia, se desmayó. Poco después de todo esto llegó Kon buscando a Kabane para pelear, sin embargo en cuanto vio que Aya estaba abrazándolo, Kon sintió un poco de enojo. Continuando con el día y después de este giro amoroso, Inugami les asignó un nuevo trabajo, el cual consistía en investigar los ataques de un kemono que les arrancaba partes de la cara a las mujeres. Akira, en cuanto escuchó todo esto del miedo y asco, se desmayó. Para esta misión solo nos quedaba Kabane y Aya, sin embargo Kon, al ver que ya le están quitando a Kabane, decidió acompañarlos en la misión. Cuando llegaron al lugar, los celos de Kon cada vez aumentaban más, hasta tal punto de que el kemono que estaba atacando a las mujeres le escuchó. Este kemono tenía un problema de celos muy similar al de Kon, así que al ver esta situación decidió atacar a Aya. A pesar de que es un kemono invisible, Kabane pudo golpearla sin ningún problema.
Después de este golpe, la Kemono por fin apareció, revelando que su objetivo es arrancar la cara de otras mujeres para que ella pudiera armar la suya y de esta forma pudiera enamorar al chico que le gusta. Es por eso que al ver que Kon estaba en una situación similar, atacó a Aya. Al revelar este problema o ataque de celos, Aya decidió confrontar a Kon. Sin embargo, en lugar de resolver algo, lo que pasó es que los celos de Kon explotaron a tal punto en que la ira la consumió, transformándose en un zorro y atacando a Aya. Kabane, al ver todo lo que estaba pasando, fue a defender a Aya de la mordida de Kon. Toda esta situación hizo que Kon se sintiera mal y saliera huyendo. Cuando Kabane y ella regresaron a la agencia, les explicaron que pudieron resolver esta situación sin ningún problema, ya que Aya le dio un cuerpo a la Kemono a cambio de que ya no atacara a más personas. Por la noche, Kabane fue a buscar a Kon al parque. Al llegar se dio cuenta de que ella estaba llorando y se sentía muy mal por todo lo que había sucedido. Kabane en ese momento decidió tomar la cara de Kon y explicarle que defendió a Aya de esa forma, ya que se trataba de la hermana de Shiki. Después de todo esto, Kon se sintió un poco más aliviada y le preguntó a Kabane cómo es que podría ser su preferida. Sin entender muy bien los sentimientos que ambos tenían en ese momento, Kabane simplemente le respondió que no sabía. Inugami, por otro lado, ayudó a Kumi a colocar una tumba en nombre de todos los hijos que nacieron por los experimentos de Tademaru y que murieron en el enfrentamiento que tuvieron. Otro día por la noche vemos que el hermano de Akira, el cual se llama Yui, ha llegado a Tokio para buscarlo. Al principio le pregunta a un grupo de borrachos que si habían visto a Akira o Inugami, sin embargo, al no tener una respuesta, Yui simplemente los congeló. Por la mañana y mientras nuestro pequeño grupo estaba en la agencia, Akira rompió uno de sus peluches, el cual nombraba hermano. Inugami al ver esto le dijo que le pidiera ayuda a Mihai, ya que él lo podría reparar. Este, al tener experiencia en prácticamente todo tipo de cosas, pudo reparar el peluche e incluso le agregó una inteligencia artificial, la cual ayudaría a Akira más adelante. En un flashback nos explican que Akira y su hermano nacieron en un pueblo nevado, el cual tiene 200 mujeres y cada 100 años nació un hombre. Yui y Akira, al ser los únicos hombres del lugar, fueron extremadamente cuidados por las mujeres, ya que sin ellos el pueblo llegaría a su fin. Cuando los hermanos exploraban la montaña nevada, encontraron la mochila de un humano. Dentro de todas las cosas que había, vieron una revista con algunas imágenes de cómo era Tokio, quedando bastante sorprendidos y emocionados por ir a ese lugar. Al ser tan importantes para el pueblo, obviamente no los dejarían ir, sin embargo, cuando crecieron tomaron la decisión de escaparse. Lamentablemente las cosas no salieron como esperaban, por lo que se terminaron separando. Mientras veíamos este flashback en la agencia, Akira no se sentía muy cómodo, ya que Inugami cada vez que le asignaba una tarea o trabajo, siempre que hacía algo terminaba mal. Es por eso que al sentirse un poco inútil tomó la decisión de irse del lugar para no estorbar a nadie. Al estar caminando y pensando a dónde ir, por cuestiones del destino se terminó reencontrando con su hermano. Lo primero que hicieron una vez que estaban juntos fue buscar un lugar en donde quedarse. Yui le preguntó a Akira en dónde le gustaría vivir y su respuesta fue que en un castillo. Al principio parecía una petición imposible de cumplir, sin embargo Yui de la nada utilizó su poder para crear un castillo de hielo en medio del bosque. Akira al ver todo esto quedó bastante sorprendido. Una vez que entraron al lugar, lo primero que se le ocurrió y muy típico de él fue tanto pedir más cosas de decoración así como tomar fotos para sus redes sociales. Sin embargo, su hermano al ver esto le quitó su teléfono, lo congeló y lo destruyó. Después de esto, Yui salió de la habitación para construir lo que Akira había pedido. El problema que hubo en ese momento es que no dejó salir a Akira, ya que creó una puerta con cerradura para mantenerlo allá adentro. Mientras pasaba todo esto, Shiki y Kabane se dieron cuenta que Akira era más útil de lo que imaginaban. Desde que él se fue, Kabane y Shiki se han peleado más, no tienen planes divertidos y tampoco saben qué cocinar. Al darse cuenta de esta situación, decidieron salir a buscarlo. En un primer momento no sabían por dónde empezar, sin embargo vieron que en las redes sociales el castillo de Yui se había hecho viral, ya que se encontraba en medio de un parque. Utilizando el peluche construido por Mihai, descubrieron que Akira también estaba en ese lugar. Al llegar al parque se encontraron con una gran cantidad de personas y reporteros. En ese momento no se preocuparon por eso, ya que Inari lo resolvería más adelante. Yui, al ver que había muchas personas afuera, tomó la decisión de atacarlos. Lo que no se esperaba es que Inugami le dispararía para detenerlo. Cuando vieron que el poder de Yui era controlar el hielo, rápidamente descubrieron que era el hermano de Akira. Sin embargo, a diferencia de él, Yui tenía un poder mucho más grande. La razón por la que había tanta diferencia entre los dos es porque Yui estaba utilizando una piedra nula para aumentar su poder. Esta piedra de hecho es muy parecida a la de Kabane, sin embargo en lugar de ayudar a controlar su poder, lo que esta piedra hace con los kemonos de tipo hielo y su tolerancia al frío es potenciarlo. Cuando Yui regresó al castillo de hielo, lo que hizo con Akira fue mostrarle todas las decoraciones que había pedido. Sin embargo, al momento que bajó, lo que encontró fue a Kabane, Inugami y Shiki congelados. Esta noticia hizo sentir bastante mal a Akira, por lo que su hermano salió del castillo a buscar algunas hierbas para que se mejorara. En un primer momento, Akira pensaba que sus amigos habían muerto, sin embargo su peluche pudo detectar signos vitales de los tres. Mientras Yui iba por el parque, recordó cómo es que se separó de Akira.
Básicamente lo que pasó es que las mujeres que vivían en su pueblo eligieron a Yui como su jefe. Este puesto traía consigo muchas tareas importantes para que las kemonos de la aldea pudieran prevalecer con solo un hombre. Al Yui ser el jefe pudo conocer algunos secretos del lugar. Sin duda alguna, el más importante fue la existencia de la piedra nula. Esta piedra tenía el poder de generar una ventisca que rodeaba al pueblo y mantenía alejado a los humanos. La razón por la que todas las mujeres utilizaban una especie de máscara es para evitar la aparición de una jerarquía a base de la belleza. Lo único que utilizaban en ese lugar para determinar quién es mejor que otra es la fuerza. Yui, al darse cuenta que ser el jefe del pueblo era una tarea que poco a poco te corrompía, pidió que dejaran ir a Akira a cambio de que él se quedaría en el pueblo para satisfacer todas las necesidades que tuvieran durante los próximos 100 años hasta que naciera otro hombre. Al principio parecía que habían aceptado el trato, sin embargo Yui descubrió que todo era una trampa para eliminar a Akira. Al escuchar todo esto decidió enfrentar a las mujeres del pueblo, sin embargo no tuvo mucho éxito, por lo que salió corriendo a la montaña donde se encontraba la piedra nula. Cuando Yui regresó al castillo, Akira le pidió que si podía traer algo de agua y sal. El pretexto que utilizó en ese momento es que los iba a utilizar para bañarse, sin embargo verdaderamente los usaría para descongelar a sus amigos. Por otro lado, Inari y Nobimaru también habían llegado al lugar. Mientras Yui iba por lo que le encargó a Akira, Kabane poco a poco se fue descongelando gracias a su poder y a su piedra vital. Esto hizo sentir un poco más aliviado a Akira, sin embargo cuando Kabane le dijo que se enfrentaría a su hermano para detenerlo, cambió drásticamente su forma de ser. En lugar de ser el niño miedoso que siempre había conocido, ahora Akira tomó una actitud mucho más agresiva. La razón por la que tuvo este cambio tan repentino fue para que su hermano ya no los atacara y para que se pudieran ir sin que los siguieran. Después de que se fueron, el peluche de Akira le dijo a Kabane que le aventara la sal a Inugami y a Shiki para que su descongelamiento fuera un poco más rápido. Mientras Kabane seguía los pasos que le decía el peluche, sin darse cuenta llegó Inari. Lo que en ese momento quería es que Kabane le ayudara a conseguir la piedra nula. Por todo lo que habían vivido anteriormente, Kabane no estaba muy seguro de dejar a sus amigos con ella. Inugami, utilizando el peluche, se pudo comunicar con él para decirle que se fuera a salvar a Akira, ya que Inari no les haría nada. Por otro lado, Yui, al sentir la presencia de alguien, terminó encerrando a Akira en una celda de hielo. La persona que los había alcanzado era Nobimaru. Al ver que Yui era bastante fuerte y rápido, Nobimaru utilizó su apariencia de zorro para enfrentarlo. Al principio le atacó con algunos clones, pero lamentablemente no pudo hacer mucho. Nobimaru, siendo bastante sigiloso y con una distracción de Akira, intentó quitarle la piedra nula, pero cuando la tocó recibió una especie de ataque, ya que al ser un zorro de fuego no pudo soportar la temperatura tan baja de la piedra. Al quedar bastante herido y sin tener mucha idea de qué hacer, Yuki lo atacó con algunos proyectiles de hielo. Cuando estaban a punto de golpearlo, llegó Kabane para rescatarlo. Ahora que estaban juntos, Nobimaru tuvo una idea bastante loca de cómo derrotar a Yui. El plan consistía en prender en llamas a Kabane, ya que este no sentía dolor y se podía regenerar. Este ataque en conjunto fue un completo éxito, ya que le hicieron bastante daño. Yui, al ver que estaba perdiendo, utilizó por completo el poder de la piedra nula, consiguiendo una especie de armadura de hielo. Akira, por su parte, no tenía muchas ideas para liberarse de su celda. Sin embargo, cuando vio que todo el lugar estaba completamente lleno de niebla, utilizó la humedad para crear una especie de piedra gigante de hielo para poder salir. El ataque combinado de Kabane y Nobimaru ya no estaba surgiendo efecto contra Yui, ya que ahora era mucho más fuerte y resistente. El siguiente plan que tuvieron para enfrentarlo fue utilizar la llama más fuerte de Nobimaru en el cuerpo de Kabane. Ahora que el fuego había aumentado de poder, pudieron debilitar a Yui. Sin embargo, cuando le iban a dar el golpe final, tanto Akira se atravesó para evitarlo, así como también Kabane poco a poco se fue desintegrando a causa de las llamas. En un último intento desesperado de Yui para llevarse a Akira, trató de utilizar el poder de la piedra. Sin embargo, ahora ya no tuvo mucho efecto, ya que la piedra había absorbido gran parte de su energía vital, dejándolo prácticamente sin poder y muy mal herido. Cuando Akira trató de quitar la piedra de Yui, pudo ver uno de los recuerdos más importantes, que sería el momento en el cual se llevó la piedra nula. A causa de todo el dolor y tristeza que sentía por lo que le pudiera pasar a Akira, Yui le pidió a la piedra nula que le diera su poder, provocando un desastre en su pueblo natal. Kabane, al ver que Akira no podía solo, decidió utilizar su piedra vital para ayudarlos. Esto provocó que Yui fuera liberado, sin embargo las piedras se terminaron fusionando. Inari al principio quería llevársela, sin embargo Inugami llegó para evitarlo. Antes de que se fueran, Kabane invitó a Nobimaru para que fuera con ellos al hospital para que lo curaran, pero él no quiso ir, ya que dijo que la herida siempre le recordaría que no debía de ser tan ingenuo. Al llegar a la clínica, Kabane quería hablar con Yui sobre las piedras, ya que de esta forma podría conseguir información de sus padres. Akira, al verlo afuera del cuarto, aprovechó la situación para pedirle perdón por todo lo que dijo y por todo lo que había pasado. Cuando Yui despertó, le explicó a Kabane que el origen de las piedras fue a causa del incidente Kemono. Este incidente fue una guerra que tuvieron los humanos y los kemonos hace más de 1000 años, que de hecho terminó con muchos desastres y desgracias.
Los kemonos más fuertes de esa época tomaron la decisión de crear las piedras como armas para evitar que algo así se volviera a repetir. Yui le dijo a Kabane que si él heredó una de estas piedras, seguramente su padre fue un jefe kemono de bastante prestigio. Al tener toda esta información, el siguiente objetivo de Kabane y de nuestro pequeño grupo es ir buscando por todo Japón más personas con este tipo de piedras para obtener más información de los padres de Kabane. Esta no va a ser una tarea nada sencilla, ya que las piedras, al tener poderes tan grandes, no le van a dar información a cualquiera. Es por eso que Yui decidió regalarle su piedra nula a Kabane para que pudiera negociar con otros kemonos y conseguir un poco más de información. Después de esta revelación tan importante, Yui se sentía bastante culpable por todo lo que había pasado. Sin embargo, Akira, Kabane y los demás lo perdonaron y tuvieron una bonita reconciliación. Por otro lado, Inari no se quedaría de brazos cruzados con esta situación, así que Nobimaru fue con Kon para decirle que Inari le había pedido que se ganara la confianza de Kabane para robarle la piedra vital. Al otro día, cada uno de los miembros de la agencia tomó un camino diferente. Akira se fue de vacaciones con su hermano, Shiki se quedó en la agencia y Kabane fue con Inugami a su pueblo natal, ya que parece que ahí conocía a alguien con otra piedra. Justo cuando estaban por irse, Kon llegó a la agencia para pedirle a Kabane que si los podía acompañar. Como ya sabemos, esto se debe a causa de la misión de Inari, sin embargo Kon no se sentía tan cómoda ya que Kabane también era su amigo. Terminamos esta temporada viendo cómo Kabane, Inugami y Kon se van a entrenar hacia su siguiente aventura, la cual ahora estaría 100% enfocada en la búsqueda de los padres de Kabane. Así que pues prácticamente este sería el resumen completo del anime de Kemono Jigen. Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo resumen.